Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Niñas que nunca comieron azúcar. Por Alan McKettler, el 11 de abril de 2018. Hay una buena ocasión que muchos de ustedes leen el título de este artículo y burlado de la idea de no dar a su niño ningún azúcar. Los niños y el azúcar van de común acuerdo con todo, ¿no? ¿No está siendo la oferta capaz sus niños una invitación dulce a cambio de ser un buen muchacho o una buena muchacha, una buena manera de animar a sus niños a comportarse? En broma, el azúcar del amor, ¿por qué cualquier persona en su mente correcta querría privarlos algo eso que aman? Usted puede ser que también piense en todo el caramelo, chocolate y los dulces que usted creció para arriba de consumición y piensa que estoy muy bien, un poco azúcar no van seguramente a dañar seriamente cualquier persona. Tenga en cuenta que no estoy refiriendo al azúcar de la fruta, pero más tan el azúcar falso que se añade en productos, como el jarabe de maíz de la alta fructosa. Encontró típicamente en jugos, estallido, caramelo y más. Mientras que emerge cada vez más la investigación, muchas están siendo enteradas no solo cómo es el azúcar adictivo, pero también de los efectos potencialmente perjudiciales que dan lugar a uso a largo plazo. Los niños cada vez más jóvenes están desarrollando el diabetes tipo I, una enfermedad que ahora se refiere solamente como diabetes adulta del inicio. Como resultado de esto, mucha gente comenzó a ser más consciente de la comida que ella está poniendo en sus cuerpos y está haciendo opciones más sanas. Si esta gente es sus padres que se convierten, no hay duda que este tendrá un impacto positivo en las vidas y la salud de sus niños también. Si usted se está preguntando si es verdad posible criar a un niño sin el azúcar, después encuentre Grace Cooper, 2 y a un niño mitad de año viejo que nunca ha comido un gramo de azúcar procesado en su vida entera. ¿Cómo es esto posible? El SAN, la mamá de la tolerancia, indicó público que cuando su hija es bastante vieja a entender de lo que ella tiene gusto y no tiene gusto, ella no va a forzar una dieta estricta en ella apenas está intentando crear una fundación sólida para el futuro de su salud de niño. Cual parece totalmente justo a mí. Según San, si ella come un pedazo de pan que no voy a tener un conniption, el San dijo Dale Bale cuando la muchacha era solamente 13 meses. Ella va a ir a los partidos de los niños y a comer cuál está allí. Nunca voy a ir a honrar, usted no puede comer cualquier cosa en este partido, pero le embalé un poco de col rizada, aquí usted voy. ¿Qué inspiró a San towards adopting this type de la forma de vida? El San había estado luchando con las diversas alergias alimentarias durante muchos años, que tenían ya le dieron la inspiración que era necesaria a reajustar su dieta alrededor de ellas. Esto incitó su decisión cortar la lechería, gluten, y procesó las comidas. Cuando su hija del bebé, Tolerancia nació, acaba de tener solamente sentido de continuar esta dieta y de llevarla encendida su pequeña. Que la dieta consiste en. Esta dieta cortó totalmente los granos y lechería y cualquier cosa procesados. El Sam insiste que esta dieta sea responsable del sistema inmune fuerte de la tolerancia. Ella juega con los niños con los mocos y las toses, pero la tolerancia ha tenido solamente un frío, y para un niño de su edad que es bastante notable. El Sam cree que los niños son comedores intuitivos, pero como alcanzamos edad adulta comenzamos a comer emocionalmente como un escape de cualquier dolor o tristeza que poder sentir. Ella quiere enseñar a su niño a saber qué comidas hacen realmente que el cuerpo se siente bien y cuáles no hacen y comer para la salud y no escaparse. La mamá de la tolerancia dice eso pronto, ella será bastante vieja a saber que ella puede elegir sea cual sea ella quiere comer. Ella vendrá probablemente a casa un día levantado para arriba en el azúcar y la torta y dirá, mamá que no siento muy bien. ¿Por qué es esto importante? Los niños aprenden la mayor parte de lo que saben sobre salud, dieta y nutrición, de sus padres y si sus padres no conocen mucho sobre estas cosas, después va a hacerlo más difícil para que el niño adopte una dieta sana y una forma de vida. Realmente, incumbe a los padres que se informarán cuando se trata de salud y para pasar encendido este conocimiento a sus niños. Esta manera podemos romper el ciclo de la enfermedad y de la enfermedad perpetuas. He oído que un doctor decir antes que muchas enfermedades y enfermedades que se consideran genéticas, son solamente realmente genéticas si usted sigue las mismas huellas de la dieta y de la forma de vida que sus padres, es decir, es solamente genético si usted come como sus padres lo hizo. ¿Debemos prestar atención a consejo de escépticos? Muchos escépticos sienten que la falta de granos y las legumbres en la dieta de la tolerancia son un tema de inquietud, pero el Sam siente perplejo por esto porque ella está eliminando tan muchas comidas tóxicas y está añadiendo en tan muchas comidas sin procesar enteras, sanas. ¿Cómo podía eso ser una mala cosa? Por supuesto, es siempre el mejor hacer su investigación y decidir a cuál es el mejor para usted y sus niños y a qué hace que prosperan. El Sam no hace sensación uno mismo honrado o mejorar que debido a sus decisiones.
Su filosofía no tiene nada a hacer con la limitación de gente y todo para hacer con la autorización de gente, llevar por ejemplo, y permitirles que la libertad elija para ellos mismos cuál es la mejor dieta para sus propios niños. Básicamente, el más grande se llevan aquí son que usted no puede salir mal limitando los azúcares y las comidas procesados e introduciendo comidas reales más enteras en la dieta de su niño. No olvide, comida real no tiene ingredientes, comida real es ingredientes.